Bienvenidos al canal de Artemaster. Hoy vamos a hacer una camiseta totalmente casera y resistente a los lavados. Vais a ver que el resultado que queda es bastante guay y además es bastante sencillo. Así que sin más, vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues lo primero que tendremos que hacer es escoger un dibujo el cual queramos estampar en nuestra camiseta. Para ello, y como en este caso vamos a estar dibujándolo nosotros, te recomiendo que sea algo bastante sencillo, porque dibujar en una camiseta no es muy fácil. Quiero decir, no es que sea extremadamente difícil, pero no es lo mismo que dibujar sobre un papel, obviamente. Bueno, en cualquier caso yo escogí dibujar a Homer o Homero Simpson, más concretamente a Mr. Sparkle, donde ya sabréis que en un capítulo de Los Simpsons sale Homer estampado en una caja de cereales como si estuviera patrocinándolos. Bueno, pues dicho todo esto, en cualquier caso lo que tenemos que hacer primero de todo es dibujar lo que queramos poner en la camiseta. Si no se te da muy bien dibujar, también podrías imprimir lo que quieras y luego a continuación hacer todo el proceso igual que lo haremos, pero bueno, yo te recomiendo que sea hecho un dibujo en una cartulina bastante resistente, porque en los siguientes pasos lo utilizaremos como plantilla y es necesario que tenga un mínimo de rigidez el papel. Otra cosa importante es que el dibujo lo tienes que hacer en el tamaño que quieras estamparlo en la camiseta, es decir, quedará exactamente del mismo tamaño en el que estés dibujándolo en la hoja de papel. Así que te recomiendo que calcules bien las medidas del dibujo antes de estamparlo, porque es posible que si no luego te quede demasiado ancho o demasiado largo y no quede bien. Pues genial, una vez ya con el dibujo completo lo que haremos es recortarlo con unas tijeras, todo el contorneado con mucho cuidado. Si eres menor de edad, para este paso te recomiendo que se lo pidas a tus padres, porque ellos seguro que te ayudarán muchísimo. Muy bien, a continuación necesitaremos un trozo de cartón que podamos meter dentro de la camiseta para que ésta quede bien estirada y sin arrugas mientras estamos haciendo el dibujo encima de ella. Ni decir cabe que la camiseta obviamente tiene que ser una básica sin ningún estampado encima. Este tipo de camiseta básica se puede conseguir muy fácilmente en cualquier tienda de ropa. Bueno, como veis vamos aplanando la camiseta con las manos y luego una vez la tengamos bien tensa vamos aplicando unas pinzas por alrededor para que quede bien sujeta y la tela bien tensa. Ahora será el momento de tomar nuestra plantilla y situarla exactamente donde queremos ponerla. Te recomiendo que mires varias veces donde estás situando la plantilla porque es necesario que quede bastante céntrica. Entonces luego con un lápiz lo que tenemos que hacer es repasar todo el contorno de Homer para tener su silueta perfecta. Como dibujar con el lápiz en la camiseta es muy difícil y queremos ensuciar lo mínimo esta camiseta, pues lo que haremos es recortar cada una de las partes, como por ejemplo la boca, y luego ponerla encima de la plantilla para saber dónde irá exactamente. Podemos ir haciendo esto con todas y cada una de las partes del dibujo hasta tener más o menos todas las proporciones perfectamente hechas. Ya os digo que claro que se podría hacer a mano alzada, pero esta es la manera más limpia y más fácil de que el dibujo te quede perfecto como si fuese un estampado de fábrica, porque si lo hiciésemos a mano alzada seguramente no quedaría tan bien. Muy bien, pues cuando ya hayamos utilizado las plantillas en las zonas más difíciles, podemos acabar de bocetar el resto de zonas que son mucho más fáciles. Para las pupilas, como hacer un círculo en la tela es extremadamente difícil, utilicé un tapón de una colonia que tenía por ahí para poder hacer un círculo perfecto.
Detrás de la cabeza de Homer también le haremos una rosquilla para darle mucho más color y vida a este dibujo, así que también me basté de un recipiente para pasteles para hacer un círculo muy grande y perfectamente circular. Bueno, ahora viene lo interesante y es que tendremos que utilizar un marcador que sea resistente a los lavados, exactamente un marcador para textil. Por supuesto, si queréis hacer también estas camisetas o playeras en vuestra casa, os dejaré los links en la descripción para que podáis comprar estos materiales. Entonces, sin más, y asegurándonos de que la camiseta está bien tensa, comenzaremos a delinear todo. Delinear en la tela es algo bastante complicado, así que te recomiendo que lo hagas con mucha delicadeza. Genial, pues llegados a este punto tendremos que comenzar a utilizar pinturas. Para ello también utilizaremos pinturas textiles. Estas son pinturas acrílicas que una vez pasada la plancha por encima se vuelven resistentes a los lavados, por lo que podremos lavarla y ponérnosla todas las veces que queramos sin preocuparnos porque se vaya a borrar el dibujo. Por supuesto también os dejaré el link de estas pinturas en la descripción. Es importante que antes de poneros a pintar miréis bien los colores que tenéis para poder hacer un dibujo acorde con esos colores, o al menos comprobar si podéis hacer mezclas con las que podáis conseguir esos colores que queréis. Aclarado todo esto, simplemente lo que haremos es tomar un pincel y comenzar a colorear. Es posible que según la pintura que estéis utilizando tengáis que dar 2 capas en vez de una sola. Tenéis que fijaros que el color quede bien opaco y sin zonas translúcidas. Así que sin más, ahora mismo deberemos de preocuparnos de colorear todo perfectamente y no pasa nada, por cierto, si manchamos un poquito el delineado con la pintura, porque luego más tarde le daremos un segundo delineado. Lo que sí que es cierto es que debes tener mucho cuidado por las zonas exteriores del dibujo para no manchar lo que está fuera de la línea. Bien, pues llegados a este punto, cuando ya tenemos todo el coloreado completo, lo que haremos, como anteriormente he mencionado, es tomar de nuevo el delineador y contornear de nuevo todas las líneas para que tengan mucho más contraste y el dibujo se vea más vivo. Genial, pues después de haber esperado 1 o 2 horas a que la pintura acrílica y el delineador sequen bien, podemos fijar el dibujo en la camiseta para que quede un estampado bien duradero. Para ello ponemos un papel de horno encima del dibujo y con una plancha bien caliente comenzamos a darle por encima. Esto, como digo, es para que la pintura se fije bien y se adhiera perfectamente a la tela. Finalmente retiramos el papel, retiramos las pinzas y ya tendríamos nuestra camiseta o playera terminada, que la verdad es que ha quedado con un aspecto súper chulo. Bueno, pues
chicos y chicas, aquí tenemos el resultado final de la camiseta o playera y la verdad es que ha quedado súper chula y parece casi que sea comprada, ¿verdad? No sé, a mí me encanta, la verdad. Aquí podéis ver perfectamente el estampado cómo queda y si os digo la verdad, me he quedado con ganas de hacer más. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis más camisetas como esta o más diseños distintos. Dejar un buen like como siempre y si llegamos a 50.000 likes, haré otro vídeo parecido a este o incluso bastante mejor. Así que ya sabéis, lo dejo en vuestras manos. Sin más, os animo a hacerlo en vuestra casa porque la verdad es que te entretienes muchísimo haciendo esto. Y bueno, estuve una tarde entera más o menos, pero la verdad es que se pasó volando. Así que sin más, muchas gracias por ver el vídeo y nos veremos en el próximo. Hey, ¿sabías que ya está disponible mi nuevo videocurso de dibujo realista a lápiz de grafito? En él aprenderás un montón de técnicas súper interesantes que harán que tus dibujos tomen un aspecto mucho más realista. Tendrás que hacer evaluaciones teóricas y exámenes prácticos y para ello yo te estaré dando asesoramiento personalizado. Disfruta de más de 3 horas y media de contenido en vídeo y de 5 a 10 horas de contenido práctico. Y por si fuese poco, también disponible en dispositivos Android. Más información en artemaster.net.